estará a cargo del doctor Emilio Valdareso Reyes. Bien, como primera nota, vamos a hablar respecto a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Emilio José Valareso Reyes, quien es abogado, magíster y con estudios completos de doctorado por la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Ha cursado cursos de especialización en los temas de contratos y daños por la Universidad de Salamanca en España, curso de posgrado en Derecho en el tema de responsabilidad civil, Nuevas Fronteras, de la Universidad Castilla-La Mancha en Toledo. Es miembro ordinario del Instituto Peruano de Derecho Civil y miembro honorario de diversos colegios de abogados, entre los que se destaca el Colegio de Abogados del Ica, de Apurímac, del Cusco, de Moquegua, de Ucayali, de Ayacucho y, por supuesto, el Colegio de Abogados de Limasur. Es colaborador permanente de Gaceta Civil y Procesal Civil de la editorial Gaceta Jurídica, como también de Actualidad Civil del Instituto Pacífico. Ha participado como coautor en diversos libros respecto al tema de junta de propietarios, defensa de la posesión, nuevo Código Civil, arbitrado, entre otras, bajo el sello de Actualidad Civil de la editorial del Instituto Pacífico. Además de que ha tenido, respecto a los temas de plenos civiles vinculantes de las Cortes Superiores, Código Civil comentado, que es la buena fe en los hechos, bajo el sello de la editorial Gaceta Jurídica. Actualmente se desempeña como docente de Derecho Civil en la Universidad Privada del Norte, en su sede en Lima, en la Universidad San Martín, en la Universidad Científica del Sur y la Universidad Continental en su sede en Huancayo. Bien, doctor, ¿nos puede escuchar? Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, ¿Se escucha ahora bien? sí, ¿Se escucha doctor. bien? Me ¿Nos voy a poner los pueden? audífonos, ¿ya? Un ratito. ¿Qué tal? Buenas Okay. noches. Es un placer saludarlos. Disculpen la demora. En Lima el tráfico cada vez está peor. Pero como siempre es un gusto compartir con ustedes un sábado en la noche una actividad académica, sobre todo organizada por los amigos de B-Lawyer, con respecto al ámbito de los derechos reales. ¿Está bien? Adelante, por favor. Adelante, adelante. Sí, Adelante, por favor. sí, doctor. Quisiera preguntarle si tiene diapositivas para proyectar durante la Sí. sesión. Sí. Un ratito, estoy abriéndolas y si me das la facultad de poder compartirlas, Ok, ya, te agradeceré. ¿Tú estás abriendo? sí, doctor. Me están confirmando que ya tiene la facultad para proyectar, así que no hay ningún problema. Me dice un participante ha habilitado los subtítulos ocultos. No tiene nada que ver eso, ¿no? No, no tiene nada que ver con... Correcto, doctor. Ya se puede presenciar su diapositiva y en este caso eh, le doy el saludo de las buenas noches y también le cedo el uso de la palabra. No, al contrario, más bien muchísimas gracias.
como venía haciendo la acotación, es un placer para mí formar parte de este curso, de una materia que desde estudiante me apasionó, como es el ámbito de los derechos reales, y tocarlas, tocar tres figuras que van inherentemente vinculadas a lo que es el ámbito referencial, a lo que atañe al usufructo, al uso y la habitación, ¿no? En figuras que en algunos casos son, y debemos de tomarlo en consideración, vinculadas in extremis, si podemos decir así, y que efectivamente puede traer como idea referencial, sobre todo, determinadas consecuencias que tienen que ser puestos de manifiesto para poder, sobre todo, establecer adecuadamente cada una de las referencias que tengan que ser expuesta de una forma bastante referencial, ¿ya? Ahora un ratito voy a reducir esto para que puedan ustedes establecer de manera puntual. Entonces, lo que vamos a hacer en los siguientes minutos es llevar a cabo un proceso que va a tener sobre todo como una idea bastante referencial, llevar a consideración manejos que tengan como idea clave entender desde el punto de vista primero exegético, como también desde el punto de vista referencial, lo que es el ámbito, sobre todo del mantenimiento, como también del ámbito de la aplicación, que tenga que ser puesto de manifiesto para cada uno de los atributos que son tomados como base para poder identificar y referenciar lo que estamos estudiando, que es efectivamente el uso, el usufructo y la habitación. Vamos a comenzar con el usufructo y vamos a tomar como base a la doctrina francesa con los hermanos Massot con respecto a la influencia que tuvo en esta parte el código napoleónico al momento de ser estudiado en la esencia que debe ser puesto de manifiesto en los alcances que son tomados en el ámbito tanto doctrinal como legislativo que debe tomarse en cuenta para cada una de estas referencias, ¿no? Entonces, lo que hay que tomar como una idea sobre todo bastante propia de cada uno de estos puntos de análisis que tengan que ser tomados de forma adecuada es que vamos a pasar primero a un ámbito de referencia eminentemente de doctrina de derecho comparado, tradicional, como es el ámbito de la doctrina francesa, y luego vamos a recaer hacia lo que dice el Código Civil peruano, ¿no? Que como ustedes saben regula estos temas en el libro quinto, y que fue materia sobre todo de análisis, y el ponente, sobre todo el maestro Jorge Avendaño, diseñó, lógicamente, algunas propuestas de desarrollo tomando como base las particularidades que se desarrollaban justamente en nuestro país. Ahora, nos dice que por el usufructo, el uso y los frutos, ¿ya? Ese es el término que van a converger sobre todo en el manejo referencial de los alcances que tiene esta institución, y habla sobre todo que quien hace este provecho, este beneficio, es el titular que ejerce esta facultad sobre un determinado bien. Lógico que en el ámbito de la referencia de los puntos a tocar en consideración, denominada pues cosa, ¿no? Que es un término que en la primera parte del curso, estoy seguro, cuando han estudiado los bienes, las cosas, se hace referencia a la diferenciación en el ámbito de aplicación que pueda tomarse en cuenta, ¿no? El término moderno que debe de ser utilizado es el término bien, más no el término cosa, porque la cosa nosotros no somos partícipes de esa definición porque trae consigo el mensaje de cosas físicas, de bienes físicos, ¿no? De lo físico que se pueda tocar. Y dentro del bagaje actual que tienen los derechos reales y sobre todo las diferentes maneras de ser clasificados, de ser estudiados, lo que nosotros podemos tomar en consideración es que el término que agrupa, ¿no? A los entes físicos y no físicos, ¿no? En este caso lo inmaterial, es el término bien, más que el término cosa, que hace una referencia sobre todo al ámbito físico de manera directa, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tomar a cotación es que se reúnen, de acuerdo a la clásica manera de definirlos, dos grandes instituciones que deben ser partícipes del desarrollo de cada uno de estos atributos de manera puntual. Por un lado, el uso,
o sea, la concretización de las facultades en la realidad, y el tema del goce, ¿no? Que trae a cotación ese beneficio, ese provecho que va a emanar de manera referencial con respecto a la utilización de un determinado bien, ¿no? Entonces, lo que hay que tomar acá, y es el signo principal que pinta de cuerpo entero esta materia, es que ese beneficio, ese contacto directo, ese aprovechamiento, no lo realiza el titular, sino que el titular otorga, da por un determinado periodo de tiempo el ejercicio del mismo. Por eso que habla que ese bien pertenece a otro o el de un derecho de que es el titular otra persona. O sea, lo que hay que tomar a cotación que dentro del bagaje de las referencias que se hacen a lo que es el ámbito de la titularidad del tipo de manejo, ¿no? Como también a las referencias y circunstancias y consecuencias que puedan aflorar, nos hablan que el usufructo es una figura en la cual una persona distinta al titular o la persona apoderada, si podemos decir así, es el que va a obtener los beneficios, los provechos, como también por el otro lado va a tener el contacto directo de la materialización de las facultades, que son remitidas de una forma bastante apropiada en la elaboración, sobre todo de los conceptos a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, Henry León y Jean Massot, ¿no? Que son los tres hermanos que elaboraron efectivamente una obra monumental con respecto al manejo de las diversas instituciones del derecho civil, iban de la mano justamente con este tipo de concepto, ¿no? Con el objetivo, sobre todo, de poder desentrañar la verdadera naturaleza del mismo y las consecuencias que podían, sobre todo, derivarse de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, esta referencia hay que hacer la acotación, hay que trabajarla de manera inteligente, tomando como base, sobre todo, los alcances que tengan que ser puestos de manifiesto. Ahora vamos a la base legal. Ya vimos en la parte de derecho comparado, vamos ahora a lo que manifiesta nuestro Código Civil en el artículo 999 del mismo. Dice, ¿no? El usufructo confiere facultades, usar, disfrutar, disponer y reivindicar. Esas facultades única y exclusivamente van a recaer sobre el propietario. Entonces, el propietario cede, otorga, confiere, traslada esas figuras justamente de manera temporal, no eterna, porque si no dejaría de ser propietario como tal, a una persona que viene a ser una persona natural o jurídica, indistintamente, que va a tener esas facultades por un tiempo determinado. Es decir, va a desarrollarse, miren, acá ya no dice cosa, acá ya utiliza la terminología, el código, una terminología correcta, cuando hace referencia a que se lleva a cabo sobre un bien ajeno, o sea, un bien que la persona que ejerce sobre todo el uso del disfrute no es el titular del mismo. Entonces pueden incluirse dentro de ella los provechos y las utilidades, es decir, aquellos beneficios que brotan del propio bien y que tienen un sentido, un manejo, un resultado beneficioso para su titular de forma apropiada, ¿no? Entonces esto trae a consideración, sobre todo en este tipo de manejo, tomando en consideración cada una de estas referencias que estamos estudiando y que definitivamente traen consigo dejar bien en claro hasta dónde es el rango de aplicación que tenga que ser tomadas en cuenta. Lo que también se destaca, y es un ámbito que debemos conversar ustedes y yo en el manejo legislativo de lo que es el ámbito del usufructo, lo primero que debemos sobre todo resaltar es que el usufructo puede recaer sobre toda clase de bienes no consumibles. Eso también hay que tomarlo como una idea referencial y sobre todo las referencias que puedan darse en torno al mismo. ¿Está bien? Entonces, lo que hay que tomar en consideración, y es un punto de referencia bastante, sobre todo, propio en el manejo de cada una de estas referencias que estamos estudiando y que deben ser tomadas en consideración para poder hallar estos términos o situaciones que deben estudiarse, es que el usufructo puede recaer sobre toda clase de bienes no consumibles, salvo lo dispuesto en el artículo 1018 a 1020. Y esa habla justamente del 1018 y al 1020, que son tres artículos, sobre el cuasi usufructo, que no es otra cosa que el usufructo de dinero, en el cual el provecho se va a dar y se va a denominar renta, el usufructo de un crédito que tiene las acciones para el cobro de la renta y debe ejecutar las acciones necesarias para que el crédito no se extinga,
y el usufructo sobre dinero cobrado, ¿no? Y esto habla sobre todo del ámbito del capital y conjuntamente con el propietario, y en este caso el usufructo recae sobre el dinero que ha sido, pues, definitivamente cobrado, ¿ya? Entonces, lo que debemos de tomar en consideración para este tipo de referencia y manejo es las situaciones, lógicamente, de bienes no consumibles, es decir, acá el dinero, ¿no? Que es efectivamente a tomar en consideración como referencia importante, tiene lógicamente una referencia trascendental para el ámbito de este tipo de situación, ¿no? No consumibles es que continúan vigentes, constante, con el paso del tiempo. Y el no consumible es aquel, lógicamente, utilizando un criterio a contrario sensu, aquel que se agota con su uso, ¿no? Entonces acá se toma consideración, por ejemplo, una vela, un lápiz, ¿no? Son ejemplos clásicos. Y también el ámbito del dinero, pero ahí hace la excepción nuestro Código Civil, haciendo referencia de que sobre el dinero sí puede aplicarse lo que es el ámbito de un usufructo y está regulado en los artículos 1018 a 1020 del Código Civil, ¿no? Entonces, la excepción de usufructo sobre bienes consumibles puede darse en el caso única y exclusivamente del dinero, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tomar en consideración, sobre todo para las referencias que deben ser puestas como base para este tipo de desarrollo y los resultados que puedan, sobre todo, establecerlo como una idea bastante, sobre todo, referencial, ¿ya? Entonces eso no hay que dejarlo de lado sobre eh, tener referencia sobre todo de los alcances que tiene esa institución y los resultados que puedan, pues, establecerse de forma oportuna. Los sujetos van a concentrarse, que es el que constituye el usufructo, que se le exige la máxima capacidad, y aquí hay que manejar sobre todo de manera apropiada los rangos de aplicación, como también tomar como base lo que dice el decreto legislativo 1384, ¿no? Los cambios que se dieron, sobre todo con respecto a lo concerniente a la capacidad de ejercicio, al ámbito de las personas naturales, ¿no? Y las situaciones que fueron suscitándose con estos cambios, ¿no? Y los reglamentos que efectivamente se han venido dando de una forma referencial. Por otro lado, la persona que se beneficia del usufructo, indistintamente, y esto es un tema que debemos tomarlo como una idea, sobre todo bastante básica, puede ser una persona natural o puede ser sobre todo una persona jurídica. O sea, indistintamente, cualquiera de estas figuras deben ser propicias, sobre todo, para poder ser materia de análisis, ¿no? Y tomar en consideración, sobre todo, la forma en que ésta se aplica y tiene como criterio un ámbito de referencia bastante puntual de forma adecuada, ¿no? Y el usufructuario es el beneficiario. Pero acá lo que destaca es que el beneficiario del usufructo puede ser una persona jurídica, una institución, una entidad, ¿no? Eso es lo que hay que tomar en consideración para las referencias y los resultados que puedan ser tomados en cuenta de forma apropiada. Ahí está. Vamos a ver, la persona que constituye, que puede ser el titular o persona con poder sobre el bien, debe tener los siguientes derechos a tomar en consideración de forma apropiada. Primero, una vez culminado el periodo del tiempo sobre el cual va a regir el usufructo, que se devuelve el bien, que se restituya, que regrese el mismo, y ejercitar todos los poderes inherentes a la propiedad, y eso también, excepto el de ese el ámbito de disponer, porque las facultades que le han entregado no son eternas, no son perentorias, sino que tienen un plazo de caducidad, ¿no? Y eso es lo que hay que tomar como una idea, sobre todo bastante clara, para poder alcanzar una comprensión del grado de análisis que pueda hacerse presente con respecto al concepto de lo que es el ámbito del usufructo. Ahora, ¿qué obligaciones tiene la persona que constituye? La entrega del bien. Es algo que muchas de las personas no les convence, por eso que no recurren a esta figura, porque tiene que haber un traslado, una entrega física. Abstenerse de todo acto que suponga, sobre todo, el menoscabo del uso y disfrute concedido al usufructuario, poner trabas, llevar a cabo un clima
que no sea pues el más apropiado en el desarrollo de cada uno de estos atributos a tomar a consideración, pero también lo que hay que tomar en cuenta que en las obligaciones va a traer consigo de la persona que constituye a responder por las mejoras. Y las mejoras no son otra cosa que aquellos cambios, aquellas modificaciones o alteraciones que va efectivamente a realizar la persona titular, la persona que está llevando a cabo el usufructo, que van a elevar el valor del bien y que luego tienen que ser reconocidas justamente por que tienen que ser reconocidas pues por el titular o propietario del bien sobre las que se ha incurrido. ¿Ya? Entonces este tipo de situación definitivamente debe ser puesto de manifiesto para tomar como referencia sobre todo cada uno de estos puntos de análisis, ¿no? De una forma bastante expresa para saber los campos de aplicación de forma adecuada, ¿no? Entonces, acá habla, ¿no? El artículo 10.15 dice, las reglas sobre mejoras necesarias, útiles y de recreo establecidas para la posesión se aplican al usufructo, ¿no? Por ejemplo, la persona que constituye como el beneficiario, si el beneficiario hace cambios que hagan que el bien eleve su valor, el constituyente va a tener que reconocerlos de tal forma que traiga consigo una referencia bastante propia de los alcances de este tipo de figuras a tomar en consideración. ¿Ya? Entonces, hay que establecerlo de una forma bastante adecuada, sobre todo para los ámbitos de aplicación y las consecuencias que puedan sobre todo hacerse presentes en cada uno de estos puntos de referencia de manera adecuada. Entonces, las mejoras se estudian en el ámbito de la posesión, y vuelvo a repetir, son aquellas alteraciones o modificaciones que hacen que el bien eleve justamente su categoría, su nivel económico. En este caso, se toma como ejemplo la persona, el inquilino, que lleva a cabo los cambios sobre el bien que ha arrendado y que luego tienen que ser reconocidos por el arrendatario, ¿no? O propietario. Eso también hay que tomarlo como una idea bastante, sobre todo, sustancial en el manejo de los resultados que deben ser puestos, sobre todo de manifiesto de manera adecuada. Entonces, acá habla pues de un artículo supletorio, remisivo, que debe ser tomado en cuenta para las consecuencias que puedan originarse de una forma bastante referencial, ¿no? Sobre todo en el ámbito de cada uno de estos resultados. Ahora, vamos hacia la otra cara de la moneda. El beneficiario del usufructo, o también denominado usufructuario, ¿qué prerrogativas, en este caso, primero, derechos tiene que son y están debidamente recopilados y desarrollados en materia de el manejo de resultados que tengan que ser puestos de manifiesto? Primero, a usar y disfrutar el bien, hacer suyos los frutos, que son los provechos renovables, y productos del bien usufructuado. O sea, están hablando pues de aquellos beneficios, si podemos tomar a acotación, que una vez que se obtengan ya no tienen efectivamente regreso, ¿no? O repetición de una forma apropiada con respecto sobre todo a las consecuencias que puedan hacerse presentes. Y miren ustedes, el beneficiario del usufructo puede transferir las facultades o los derechos que le han sido reconocidos, eso también hay que tomarlo como una idea referencial, si no tuviera prohibido expresamente llevarlo a cabo, ¿no? Entonces ese es un manejo sobre todo bastante relevante, tomando en consideración sobre todo los manejos y las referencias que puedan hacerse presente en cada uno de estos atributos a tomar en consideración, que efectivamente no pueden pasar desapercibidos, sino que tienen que ser tomados en cuenta para lograr un mejor ámbito de referencia, de una forma que se sepa hasta dónde es el grado de alcance de cada uno de estos atributos de forma bastante referencial. ¿Ya? Entonces eso también hay que tomarlo como un punto bastante básico en su desarrollo y las consecuencias que puedan desprenderse de los mismos. Ahora vámonos hacia las obligaciones. ¿Qué obligaciones tiene efectivamente la persona que se beneficia con el usufructo? Primero, hacer un inventario y tasación de los bienes muebles recibidos. ¿Por qué? Porque el bien mueble se deteriora y lo importante es llevar a cabo
de manera pormenorizada una relación de las características que van a ser concurrentes con respecto a ella. Y también lo que hay que tomar en cuenta es que una vez que al entrar en posesión, porque el usufructuario, el beneficiario es un poseedor, tiene que llevar a cabo, demostrar sobre los bienes muebles, un carro, una moto, etcétera, cuál es su valor económico en un determinado momento, salvo que haya sido expresamente por la persona que constituye el usufructo liberado de eso. Entonces, y eso también hay que tomar acotación porque salvo que no tenga heredero forzoso, ¿no? O sea, lo que hay que tomar en consideración es que la persona de ocurrirle algo no pueda presentarse pues un heredero como su esposa, como por ejemplo los hijos o los padres, tomando en consideración el estado del bien, porque la muerte no avisa y cómo va a ser el destino jurídico del mismo, ¿no? Por último, el inventario y la tasación serán judiciales cuando se trate de un usufructo legal y del testamentario, ¿no? Entonces es una referencia también bastante lógica, sobre todo de las referencias que estamos estudiando y los resultados que tengan que ser tomados en consideración, ¿no? Cuando te hablan ya de una tasación judicial, es la que tiene que ser ordenada por el juez dentro de la lista de peritos que efectivamente tienen y que están dentro del manejo del Poder Judicial. Entonces, ese punto de referencia no puede dejarse de lado, tomando en consideración sobre todo los alcances que estamos tomando como una idea referencial, ¿no? El usufructo legal, el que impone la ley, y el testamentario, y eso también hay que tomar acotación, que es resultado del acto jurídico final que se va a componer justamente de cada uno de estos atributos a tomar en cuenta. Ahora, ¿qué obligaciones tiene efectivamente el usufructuario, ¿no? Prestar garantía, es decir, el usufructuario está obligado a prestar la garantía señalada en el título constitutivo de su derecho o la que ordena el juez cuando éste se encuentre que puede peligrar el derecho de propietario, ¿no? Es una forma de asegurar, dar tranquilidad al desarrollo de las actividades, de las consecuencias que puedan, sobre todo, hacerse presente como resultado del manejo, del transcurso del tiempo del usufructo y las consecuencias que puedan, sobre todo, derivar de él, ¿no? Entonces, esto hay que tomarlo como una idea, sobre todo, bien práctica para poder determinar ante todo los resultados que puedan hacerse, sobre todo, presentes, ¿no? Y también el ámbito de los resultados que puedan, sobre todo, mantenerse y aplicarse de una manera bastante referencial a tomar en consideración, ¿ya? Entonces, de eso no debemos de dejarlo de lado, sino que en este caso el beneficiario del usufructo tiene que dar una garantía, porque ¿qué pasa si el bien se destruye, si el bien se deteriora y no vuelve a ser el mismo? El titular o propietario no puede de ninguna manera verse perjudicado con respecto al resultado que pueda emanar de una forma referencial. Ahora, a explotar del bien de acuerdo a su naturaleza. Por ejemplo, si me han dado un automóvil, yo no lo puedo convertir en uno que pueda darse o habilitarse un carro sanguchero sobre él, ¿no? O sea, eso sería una cuestión totalmente ilógica en el desarrollo de cada uno de estos atributos. O efectivamente, si a mí me han entregado, perdón, en usufructo un terreno que sirve para actividades agrícolas, yo no lo puedo cambiar convirtiéndolo justamente en uno que se caracteriza por, y eso hay que tenerlo como idea referencial para poder colocar en su lugar una cancha sintética, ¿no? Entonces, eso son situaciones que definitivamente de ninguna manera tienen que ser puestos de manifiesto para alcanzar de forma adecuada la realización de este tipo de figuras, ¿no? Entonces, dice, en forma normal y acostumbrada, es decir, continuar con la normalidad en el desarrollo de las actividades y los resultados que tengan que hacerse presentes. Ahora, dentro de las obligaciones, lógicamente el beneficiario del usufructo no puede cambiar, no puede materializar variaciones sobre del bien o de su uso, ¿no? Si estamos diciendo que el carro se utiliza para movilizarme, es ilógico que yo lo utilice para convertirlo en un carro sanguchero, ¿no? O efectuar reparaciones ordinarias, eso también hay que tomar en consideración, tomando en cuenta el ámbito de las situaciones que van a desprenderse, tomando como base sobre todo eh,
que la idoneidad del bien necesita en cierta manera ser respaldada de forma apropiada, por lo que se busca de una manera correcta y apropiada es que el desarrollo de este tipo de actividad, ¿no? Como es el ámbito de pintar, limpiar, por ejemplo, que son actividades ordinarias, se desarrollen de una forma adecuada, ¿no? ¿Qué cosas son las reparaciones ordinarias? Son aquellas que se exigen los desperfectos que procedan del uso normal del bien, ¿no? O sea, del uso cotidiano, del uso normal, repetitivo, que se dan de cada uno de ellos, ¿no? Y que efectivamente, por ejemplo, la limpieza, el mantenimiento, que son indispensables y que definitivamente deben ser tomados en cuenta para que el bien continúe con su uso de manera apropiada, ¿no? O sea, que no exista ningún tipo de observación en el desarrollo justamente de cada uno de estos atributos a tomar en cuenta de forma referencial. El propietario puede exigir judicialmente la ejecución de las reparaciones, sí. Y el pedido se tramita como un incidente, ¿no? O sea, un expediente donde se va a señalar este hecho o suceso, tomando en consideración que durante el ejercicio del usufructo no se llevó a cabo y ha traído como consecuencia la disminución del valor del bien. Vamos a algunas características. Es un derecho real porque va a recaer sobre bienes, es temporal, no es eterno, tiene un tiempo de duración debidamente definido. Lo que busca es salvaguardar o dejar a salvo la sustancia del bien, es decir, su propia naturaleza, su propia idiosincrasia, de manera adecuada. Puede ser usufructo honoroso, a cambio de un ámbito de dinero, o gratuito en el caso testamentario, ¿no? Para poder apoyar a una persona que no se encuentra con los recursos para darle continuidad a sus actividades. Y nuevamente, aunque haya un error en el tipeo, se caracteriza porque no es eterno, sino tiene un rango de tiempo, de duración adecuadamente referenciado. Puede ser convencional, testamentario y legal. Eso es lo que hemos decir, ¿no? La ley, cuando lo expresamente lo determina, casi siempre se da, por ejemplo, en el ámbito de préstamos, en la ley del sistema financiero, cuando es un contrato de usufructo que deriva justamente de una garantía real, por ejemplo, o por último, lo que es el ámbito del testamento para respetar la última voluntad de la persona que al momento de fallecer decidió que uno de sus bienes sea usufructuado para beneficiar a una determinada persona. Eso también hay que tomarlo como una idea bastante clara. El plazo a favor de una persona jurídica como plazo máximo es de 30 años y los bienes inmuebles de valor monumental de propiedad del Estado tienen un máximo de 99 años, ¿no? Entonces, un máximo de 30 años, o sea, pueden ser por 25, por 20, por 15, por 10, por 5, ¿no? Pero, lógicamente, más allá, 31 ya no, porque podría traer pues, la denaturalización de este tipo de figura de forma adecuada. Si se hace un usufructo por 35, se buscará que sea lo máximo hasta un 30 años, ¿no? Luego, los bienes inmuebles de valor monumental de propiedad del Estado, y eso también hay que tomarlo a consideración, tomando como referencia, ¿no? La conservación de los mismos, los ámbitos de aplicación donde éstas se van a ver configuradas. Nos habla que el plazo máximo que tiene que tomarse en consideración es de 99 años. Más allá, no, porque de lo contrario, lógicamente, traería una situación de desnaturalización con respecto al beneficio, al uso que se pueda dar con respecto a este tema, ¿no? Y el tema de valor monumental nos habla, por ejemplo, de entregar un usufructo, una casona, si podemos decir así, para que una entidad bancaria pueda utilizarla, darle las reparaciones del caso, pueda beneficiarse con el uso de sus instalaciones, ¿no? Por un ámbito de 99 años, ¿no? Entonces, eso hace referencia justamente, por ejemplo, en las ciudades como Trujillo, Arequipa, muchas de las entidades financieras funcionan dentro de casonas históricas, ¿no? Del valor monumental que pertenece justamente al Estado, pero para darle mantenimiento, el pago de los servicios, ¿no? Son entregadas a particulares para que puedan simplemente aplicar un beneficio mutuo entre todas las partes que intervienen en este tipo de contrato. ¿Cómo vence el usufructo? Por el vencimiento del plazo, por prescripción extintiva, cuando no se lleva a cabo la materialización de este uso, ¿no? Desde el punto de vista, y esto hay que tomar a consideración, por 5 años, cuando el usufructario y la persona que constituye el usufructo
radican en una misma persona. Esa es la primera. Eso se llama consolidación y debe ser tomada en cuenta sobre todo para este tipo de referencia que estamos estudiando de una manera bastante apropiada, sobre todo en el manejo referencial de una forma bastante clara y evidente. Luego, lo que hay que tomar en cuenta es fallecimiento y renuncia de la persona beneficiaria. Es una institución eminentemente personalísima y renuncia cuando de manera voluntaria se aleja del bien, eso también hay que tomar acotación, y por declaración judicial, en todo caso, cuando el usufructuario ha hecho un uso indebido, ¿no?, de las facultades que le fueron entregadas en un determinado momento, ¿no? Y eso también hay que tomarlo como una idea bastante referencial en los alcances que puedan hacerse respecto de los resultados esperados de una forma bastante apropiada. El uso tiene efectivamente su base legal en el artículo 1026 del Código Civil, ¿no? Y va a tener como una idea, sobre todo bastante adecuada, es servirse de un bien que no sea consumible, o sea, que permita su constancia de duración en el tiempo, y se rige por las disposiciones del usufructo. Es decir, todo lo que sea aplicable del usufructo al uso se va a llevar a cabo, siempre y cuando no vaya en contra de su propia naturaleza. Entonces, lo que hay que tomar en consideración para este tipo de referencia, para este tipo de resultados, es el uso y la concretización de facultades que se va a dar sobre el bien. Por ejemplo, cuando utilizo de manera directa la habitación, utilizo la luz, el baño, la cama, ¿no? Es un ejemplo claro. Cuando tengo contacto directo con la moto, bicicleta, etcétera. Entonces, lo que lo caracteriza es que no tiene que ser consumible, porque si es consumible, este desaparece, ya no va a estar presente. ¿Y qué cosa vas a devolver cuando se termine efectivamente esas facultades que te han sido entregadas? La propia naturaleza nos habla que los bienes que van a recurrir justamente en este tipo de situación no pueden ser pues consumibles, sino efectivamente tienen que ser no consumibles para que haya una duración de los mismos con el paso del tiempo. Ahora, ¿qué es lo que planteaba justamente la doctrina francesa con los hermanos Masson? Primero que el usuario tiene el usus y el fructus, pero limitados, no es total. Uno y otro, tomando como base la manera de satisfacer estas necesidades, y así el uso implica utilizar lo ajeno, en este caso el bien, permitiendo los frutos en una forma ilimitada, ¿no? Limitada, ¿qué significa? Que los beneficios no van a ser totales, sino hasta un cierto porcentaje que debidamente tiene que ser escatimado, señalado, para poder lograr justamente este tipo de referencias de una forma bastante puntual. El derecho de habitación no confiere a la persona que se beneficia del mismo más que el uso de una cosa o una parte de ella para sus necesidades. Por ejemplo, cuando alguien alquila un cuarto para poder efectivamente pasar la noche, y en este caso las necesidades de dormir, bañarse, descansar, ¿no? Y que pueden ser individuales como también de manera colectiva, como es el caso pues de una familia, ¿no? Entonces son referencias sumamente trascendentes que nos hablan de la propia naturaleza de la concretización de este tipo de referencia, ¿no? El derecho de habitación es cuando tú alquilas un cuarto de un hotel en una ciudad donde no tienes familia, ¿no? Entonces es una referencia sumamente trascendental que debe ser tomada como una idea bastante interesante para el logro de cada una de estas referencias. ¿Dónde está la base legal? Artículo 1026 y 1027. Cuando el derecho de uso recae sobre una casa o parte para ella, para servir de morada, o sea, servir de paso, se estima constituido el derecho de habitación. ¿Cuándo termina la habitación? Por los mismos supuestos que son tomados en cuenta el usufructo. El usufructo, por ser el más amplio, por ser efectivamente el más tradicional, ¿no? Con el paso del tiempo, por la destrucción, por renuncia, etcétera, va a servir de modelo para las demás figuras como es el uso y la habitación, y que efectivamente van a tener de manera complementaria que regirse por los artículos citados de una manera bastante referencial. Nada más. Entonces, quedo yo a las preguntas que ustedes deseen llevar a cabo a mi persona, y quedo presto para poder responderlas de manera adecuada, ¿no? O sea, mi exposición ha sido directa, clave. Lo que interesa es que ustedes aprendan, no llenarlos de doctrina,
no llenarlos efectivamente de a veces autores que no contribuyen a tener una idea clara de la utilidad de la institución, sino todo lo contrario, ¿no? Lo que buscamos es que esta sea práctica, tomando como base el Código Civil y las referencias de utilidad que puedan darse de cada una de ellas. Entonces, muchas gracias, Bill Leyer. Adelante, Luis, si es que existiera alguna pregunta para poder absolver. Sí, doctor. Primero que nada, agradecerle de igual manera su presencia. Realmente las lecciones que nos ha acotado son sumamente importantes y claramente la diferencia entre el derecho al usufructo, el derecho al uso, la diferencia entre estas dos que son muy similares y sobre todo el derecho derecho a la habitación. Bien, con respecto a las preguntas, vamos a ver si nuestros participantes tienen algunas acotaciones que en- entregarle. Bien, Creo que Becky quiere hacer una pregunta. Sí, Becky, adelante. Becky, adelante, creo que vi que levantó la mano, pero luego no continuó para Ay, ya poder hacer, sí. dice. Doctor, buenas Adelante, noches. adelante. Disculpe, lo que pasa es que ahora el anfitrión ya me permitió. No, yo tenía una duda, doctor. Lo que pasa es que había visto un caso de una persona que había alquilado un local para una lavandería ¿Ya? y la dueña, no sé por qué razón o motivo, le quita el medidor y eso, porque yo todavía soy estudiante de Derecho, Ujú. pero no comprendí bien en mi universidad la clase de reales, por eso estoy acá. Entonces le quita el medidor a la señora en ese caso y la consideran precaria y eso le favorece y ahora ella no sale de ese local. ¿Por qué, doctor? Si es Bueno, usufructuaria. no, pero el tema va que él tiene que... Una cosa es un contrato de arrendamiento. Lo que tú puedes ver es que una cosa es el arrendamiento y el usufructo tienen como signo parecido la posesión. Eso es lo primero que tienes que tomar en consideración, ¿está bien? Ahora, el tema de quitarle lo que es el ámbito del medidor, ya habría que analizar qué circunstancias han llevado justamente a tomar en consideración que se tome esas medidas, de repente un incumplimiento en el pago, no pago de la luz, ¿no? O de repente una situación de la utilización de ese bien para fines totalmente distintos para los cuales fue arrendado, ¿no? Por ejemplo, si yo lo arriendo para dormir, vivir ahí y luego se entera la persona que estoy poniendo un restaurante, definitivamente pues el ámbito de la naturaleza del bien cambia sustancialmente, ¿no? Entonces yo lo que recomendaría sería analizar el contrato de arrendamiento y luego en la situación de posesión precaria, ¿no? Ya quedaría ahí las facultades de la persona de quien le alquiló, si era el propietario, si era un apoderado, y efectivamente ver las reglas del cuarto pleno casatorio, si procede o no el desalojo por ocupante precario. ¿Ya? ¿Ya Becky? ¿Está bien? A ver, acá hay dos preguntas, una de David y la otra es de Martín. ¿Está bien? Primero, están tocando temas que efectivamente no están vinculados directamente con lo que yo he hablado. ¿Ah? Quiero comenzar eso diciéndolo bien claro. Y esto va de la mano, sobre todo de que, no sé, mi querido Luis, ¿quién ha tocado el tema de derecho de superficie? ¿Quién ha tocado el tema de posesión? Primero lo que quiero saber es, ¿han tocado dentro del diplomado del curso esos temas o todavía? Bueno, a mi consideración, hasta ahora no se ha tocado el tema de derecho de superficie, debido a Claro, que actualmente es claro, un tema de derecho real. claro, porque ese tema nos habla de la presencia de tres esferas, ¿no? El suelo, el sobresuelo y el subsuelo.
en el cual efectivamente lo que hay que tomar acotación es que no necesariamente los tres tienen que ser titulares de cada uno, tienen que coincidir una persona natural o jurídica como titular de los mismos. Comencemos por ahí. En cambio, en el usufructo es una facultad que es entregada de un titular hacia otro. En cambio, lo que hay que tomar acotación es, y esto también hay que tener referencia, que en el ámbito del derecho de superficie tiene un tiempo de duración con respecto y que luego va a exigir, y eso es un punto de coincidencia más que de diferencia, la devolución del mismo. Entonces, lo que hay que tomar como una idea referencial, por ejemplo, en el usufructo, se puede dar sobre dinero. El derecho de superficie no se da sobre dinero. El tema del derecho de superficie se da sobre todo sobre bienes inmuebles, que deben tomarse en cuenta. En cambio, el usufructo puede darse sobre bienes muebles. Creo que esas son las básicas, como plantea David Ocampo en su pregunta, ¿no? Para que lo tenga siempre presente la diferencia entre ellas dos. Ahora, Martín me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre posesión y usufructo? Yo diría que el usufructo es un tipo de posesión, es el ejercicio concretizado de una posesión porque es la entrega concertada y legal, efectivamente, de la transmisión de un bien no consumible. Partamos ahí, no estoy hablando de bien mueble o inmueble, estoy hablando de un bien consumible, es decir, que no se agota con el uso, eso hay que tomar en consideración, y que efectivamente a través del usufructo, que es la entrega, nosotros entregamos la posesión, es decir, para la concretización de la figura del usufructo va a estar presente, y eso también hay que tomarlo como base, la figura de la posesión como tal, ¿no? Es una forma de extensión, acuérdate. Eh, las cuatro columnas sobre las cuales radica el ámbito de los derechos reales es la teoría general, la propiedad, la posesión y las garantías reales. En este caso, el uso, usufructo y habitación son atribuciones que tiene el propietario, y eso es lo primero que hay que tomar como base. Entonces, por ende, coincide sobre todo que el poseedor y el propietario puedan recurrir en facultades que les son reconocidas con el objetivo efectivamente de plasmar cada una de sus prerrogativas, facultades de manera directa. En este caso, ¿no? Lo que hay que tomar en consideración es que la posesión es el género y una forma de concretizar la posesión sería a través del usufructo, que es una prerrogativa efectivamente clara que debe de tomarse en cuenta, ¿no? Ahora, lo que hay que tomar en consideración, un poseedor no puede entregar en usufructo algo porque no es el titular. Ahora, puede coincidir que el propietario y el poseedor sí se reúnan en una sola persona. Entonces, el propietario poseedor puede entregar el bien por un tiempo determinado. Pero si solo eres poseedor y no tienes atributos, no tienes poder, no tienes facultades, no podrías entregar el bien por un determinado periodo de tiempo, ¿no? Esa sería otra diferencia que podría darse entre posesión y usufructo. ¿Saben? Ya está, Luis. Respondí a las preguntas que me hicieron. Sí, doctor. Esas fueron todas las preguntas que nuestros participantes pudieron hacerle. Y nuevamente agradecerle en nombre del grupo Bill Lawyer su cordial presencia y esperemos nuevamente contar con usted para próximos eventos como este. Y muchas gracias, doctor, por nuevamente explayarnos con un tema muy importante como es el derecho al usufructo, derecho al uso y el derecho a la habitación. Muchas No, gracias, doctor. al contrario, Luis, gracias por la invitación. Lo que he buscado con este tipo de ponencia no es caer en temas teóricos, en temas doctrinarios, sino en temas de utilidad, de poder reconocer la verdadera idiosincrasia y naturaleza de las instituciones, que muchas veces pues no logramos comprender solo desde el punto de vista histórico y teórico, ¿no? Sino sobre todo en base a comparaciones de uso reales que tengan que ser presentes de una forma bastante clara y evidente para toda persona que se dedica a estudiar esta materia. Ya, al contrario, gracias a ustedes por esperarme, disculpen la demora, como les digo acá el tema del tráfico en Lima es horrible. Segundo, agradecerles su presencia un sábado en la noche para poder conversar sobre estos atributos, estos temas que son muy interesantes. Eso habla del compromiso con el derecho civil y los derechos reales en particular que ustedes tienen y como siempre a su disposición. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, doctor. Bien, esto ha sido todo por la sesión de hoy. Nuevamente a nuestros participantes a seguir continuando con el curso y
y que nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales como Biloye. Muchas gracias y buenas noches a todos.